Una vez más, amados Sajín, amadas Sahayot, estamos aquí en la transmisión de parte de la Keilah Ehyeh Asher Ehyeh para darle continuidad al tema del Sefer Reut, que es el libro de Ruth. Estamos iniciando el capítulo 1, vamos a darle continuidad al tema de la segunda parte del viaje de Ruth, que es el que hemos iniciado la semana pasada. Si usted se perdió en la primera parte, puede buscarlo en YouTube, lo puede encontrar con la fecha 20 de junio, está la primera parte. Hoy le vamos a dar continuidad a la segunda parte, pero antes damos gracias al Abba por permitirnos la oportunidad de iniciar esta nueva semana en la que nos permite venir delante de su presencia y la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares para poder entrar delante de cada uno de ustedes para poder transmitir esta enseñanza que el Abba nos permite poder estar dando seguimiento al tema que estaremos continuando con la segunda parte del viaje de Reut o el libro de Ruth. Vamos a hacer una breve reseña de lo que vimos en la primera parte. Vimos el antecedente de lo que era Elimelech y sus hijos, quiénes eran ellos. Vimos también la residencia temporal que ellos acampan en Moab, en donde vimos la tragedia que vivieron en Moab como familia. Recuerden de que ellos venían procedentes de Judá, de Belén de Judá, como lo describe la lectura. Dice la lectura que en los días de los jueces, que aún gobernaban los jueces, se dieron todos estos acontecimientos. Hubo hambre en la tierra de Belén de Judá y es allí donde moraba esta familia. Y llegaron hasta los campos de Moab como familia. Elimelech, su esposa, que era Noemí, y sus dos hijos, que eran Malón y Kelión. Debido a la situación que estaba viviendo en Belén de Judá, o sea, al hambre que estaba pasando en esa ciudad, es que ellos tuvieron que salir de esa tierra buscando alimento. Y lo más tremendo que veíamos en esta enseñanza es de que el significado de Belén es la casa del pan. Y cómo era que allí había ausencia de pan. Y pues la deducción era bien clara. Era porque había, como siempre, desobediencia de parte de los Bené Israel. Entonces, el hecho de que el Padre denomine a un lugar de bendición, si lo queremos entender así, no significa que el Padre está obligado a cumplir su palabra, sino que depende de cada uno de nosotros que el Padre cumpla con su promesa. Así es que en esta tierra había desobediencia, como lo hemos estudiado en todo el trayecto del libro de jueces, el Sefer Shoftim, que hubo mucha desobediencia, por lo tanto los Bené Israel fueron muy probados en ese sentido, porque se apartaron de los caminos de Yahweh y buscaron dioses falsos, se adoraron dioses ajenos, y esto pues permitió que ellos pudieran llegar hasta estas tierras de Moab. En este lugar prácticamente los hijos de ellos crecieron y tuvieron que buscar mujeres
para que ellos pudieran tomarlas como esposa, pero al cabo de 10 años estos murieron. Tanto el padre como los hijos murieron, quedando viuda la mujer Noemí, y al igual las esposas de sus hijos. Entonces, hoy vamos a dar inicio a la segunda parte, el cual vamos a darle continuidad al tema y vamos a ver qué sucede en el regreso que hacen Noemí a Judá. Vamos a ver cómo les va a estas mujeres, ya las 3 viudas, cómo emprenden el regreso a Judá, qué es lo que ellas, cómo se van a desmanear en esta nueva trayectoria de este viaje de regreso a Judá. Vamos a darle continuidad al tema, a la segunda parte, a partir del Pasuk 6, que es donde continuaremos el estudio en esta oportunidad. Si usted tiene la Tanaj a la mano, me acompaña en la lectura, y si no, pues si usted solo va tomando nota, pues en buena hora. Dice así la lectura: entonces se levantó con sus nueras, o sea, Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Todopoderoso, que el Padre Yahweh, había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, Yahweh había visitado a Belén de Judá, y esto llegó a oídos de Noemí. Y dice el 7: y salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amado Sajín, esta es una historia en la que prácticamente Noemí está tomando una decisión, porque vemos que Noemí quiere regresar al lugar de partida o al lugar de su origen, porque ella ha escuchado, le han llegado rumores de que en el pueblo de Belén de Judá estaba siendo bendecido con alimento. Los rumores llegaron hasta ella oyó, dice la lectura, cuando ella estaba en el campo de Moab, que el Padre Yahweh había visitado a su pueblo. Y desde la lejana tierra donde ella estaba en Moab, Noemí escuchó que el Todopoderoso estaba haciendo cosas buenas en esa tierra, al pueblo de Israel. Y ella quería ser parte de las cosas buenas que el Todopoderoso estaba haciendo en aquella tierra. Entonces, pero muchas veces, amados Sajín, nuestra vida con el Abacadosh, o mejor dicho, nuestra relación con Yahweh, debería de hacer que otros quieran volver a los caminos del Adón, o sea, volver a los caminos del Señor. Con solo mirar nuestra vida o con solo ver la forma de vida que cada uno de nosotros estamos teniendo o que estamos llevando. Pero sucede que muchas veces
En vez de que esto pase, sucede lo contrario. Nuestra conducta deja mucho que desear. Y en vez de servir de testimonio, servimos de estorbo para otras personas por nuestra conducta, cómo nos desenvolvemos o cómo actuamos. Y como dice la palabra en Matillahu, Pasuk 18, Perek 18, Pasuk 6, es decir, capítulo 18, verso 6, y dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esta cita bíblica, esta lectura que acabo de hacer, también la reitera Marcos en el capítulo 9, verso 42, y Lucas 17:2 también hace referencia sobre esta misma enseñanza, sobre esta lectura. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros las personas, en vez de dar buen testimonio con nuestro actuar, con nuestro caminar, en vez de reflejar una buena conducta, lo que estamos haciendo es aquellos que tienen fe en el Todopoderoso, con nuestra conducta los alejamos de Él. Entonces, nuestro caminar con el Adón debe de ser algo que haga que otros se sientan motivados a buscar al Adón, no desmotivarlos a alejarse del Adón. Es importante, amados Sajín, que en esta lectura podamos vernos reflejados de la enseñanza que nos está dejando. Pero continuemos y veamos lo que la lectura nos enseña. Y dice que ella salió del lugar donde había estado. Esto hace diferente a Noemí. Es decir, Noemí hace mucha diferencia de otras personas. ¿Por qué? Porque muchos escuchan de las buenas nuevas de salvación, pero no hacen lo posible de buscar la enseñanza o buscar salir de donde están para poder aprender más de lo bueno que están escuchando de aquel lugar. En este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo la enseñanza? Que Noemí salió del lugar de donde ella estaba. Ella estaba en Moab y ella escuchó que en la tierra donde ella provenía, en Belén de Judá, estaban sucediendo cosas buenas. Entonces Noemí quiso salir de Moab para regresar a esa tierra. Pero sucede que muchos escuchan de las cosas buenas que el Padre está haciendo en la vida de los demás y solo desean poder tener algo de eso que está pasando, es decir, compartir o ser parte de la bendición que se está derramando en aquel lugar. Y es entonces que toman la decisión de salir de ese lugar para recibir el cambio de vida que le espera. Pero en este caso, Noemí pudo haberse quedado en Moab. Inclusive toda su vida había deseado
que las cosas fueran diferentes, pero hubo algo que a ella la hizo tomar la decisión para recibir lo que Yahweh tenía para darle. Podríamos decir que ella fue movida por el Ruach Kadosh para que saliera de ese lugar de maldición de donde ella no pertenecía. Pero continuemos en la lectura para poder comprender mejor qué es lo que sigue a continuación. Veamos cómo Noemí pide a sus nueras que regresen a sus hogares donde ellas pertenecían a Moab, porque ella está planificando regresarse a su lugar de origen, es decir, a Belén de Judá. Y continuemos la lectura a partir del paso 8, y dice así: Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Yahweh haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, ella estaba reconociendo que el Abacadosh les había guardado, les había protegido, había tenido compasión con ellos en ese lugar, aún cuando sus familiares vivían. Y dice el 9: Os conceda Yahweh que halléis descanso cada una en casa de su marido. Aquí prácticamente ella les está declarando una palabra. Sigamos leyendo. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Lo que Noemí estaba haciendo, les estaba dando prácticamente a que ellas, despidiéndolas a que ellas se devolvieran a sus casas de origen allí en Moab, es decir, con su madre, con su padre, con sus familiares. Según todo el sentido común de esta lectura, esto era lo más sabio que se podía hacer, pues, por parte de Noemí. Orfa y Ruth tenían lazos familiares en ese lugar, en Moab, lazos más fuertes que las podían unir más con sus familiares que con Noemí. ¿Por qué? Porque con Noemí no había habido ninguna descendencia que las uniera familiarmente hablando. Por lo tanto, Noemí las estaba despachando para que se volvieran a sus hogares de sus padres, por lo que tenía sentido que se quedaran en Moab, en lugar de irse a una nueva tierra, a la tierra de Israel, o sea, a Belén de Judá, un lugar donde pertenecía únicamente Noemí, para que ellas no pudieran no pudieran emprender prácticamente una aventura a la cual no supieran cómo les iba a ir. Pues recuerden de que cuando Noemí llegó a Moab, para ella fue una aventura. Entonces, tal cual lo que le pasó a Noemí podría estarle pasando en tierra lejana a estas mujeres, a Orfa y a Ruth, porque al irse con Noemí iba a ser lo contrario de lo que vivió Noemí. Ellas iban a ser mujeres extrañas en Israel, en medio de Israel, en medio del pueblo de Israel. Entonces, lo que Noemí estaba haciendo cuando le dice:
Yahweh haga con vosotras misericordias y os conceda Yahweh que halléis descanso. Con estas palabras, Noemí les estaba bendiciendo generosamente. Es como que si ella estuviera orando por ellas para que se volvieran a casar y les estaba declarando una palabra de bendición para que pudieran encontrar un nuevo esposo y pudieran formar un nuevo hogar. Pues de hecho les dice, cada una en casa de su marido. Les hace mención en ese aspecto. Les hace mención también que el Todopoderoso haga misericordia con ellas. Esa expresión prácticamente es una palabra hebrea que significa Hesed, que abarca todos los actos de misericordia que el Padre pueda realizar poderosamente en beneficio de una persona más débil. Pero como leímos en el verso 9, Noemí lo que describió en esta parte es de que ellas pudieran encontrar una persona que les permitiera de nuevo casarse, que pudieran formar un matrimonio nuevamente como un lugar de descanso, porque de hecho le dice, un lugar de descanso os conceda Yahweh, que halléis cada una en casa de su marido. El Abacadosh quiere que cada matrimonio sea un lugar y una fuente de descanso, en donde haya paz, refrigerio en la vida de cada persona, de cada hogar. Y eso es lo que Ruth les estaba ministrando en esa bendición que les estaba ministrando. Y dice la lectura que las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ellas prácticamente, Orfa y Ruth, se consternaron. Hubo una emoción, mostraron mucha emoción, y esto pues era algo que evidenció la verdadera relación que había entre nueras y Noemí, las nueras y Noemí, el aprecio que había entre ellas, y no solamente un aprecio, sino que un amor entre Noemí y sus nueras. Pero pasemos a la siguiente lectura. En el Pasuk 10, continuemos para poder ir avanzando. Veamos cómo Noemí les ruega a sus nueras que verdaderamente se queden con sus familias en Moab. Y les dice de esta manera. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Eso fue lo que le respondieron las nueras a Noemí. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras,
pues la mano del Todopoderoso de Yahweh ha salido contra mí. En esta lectura, amados Sahim, en esta conversación prácticamente, podemos ver que las nueras no quieren alejarse de Noemí. Y la respuesta que ella da es, que Noemí les da a las nueras es: ¿tengo yo más hijos en el vientre acaso? La respuesta se la da de esta forma porque según las leyes que establece el antiguo pacto, o que dejó, mejor dicho, establecidas el Abacadosh en Israel, es que si una mujer joven quedaba viuda sin haber tenido un hijo, entonces uno de los hermanos de su difunto esposo era responsable de ser un padre sustituto y proporcionarle un hijo. En este caso, Noemí, aquí en Moab, no tenía a nadie a quien proporcionarle, si lo queremos decir así. Aquí dice que no tiene otros hijos para dar, ni a Orfa ni a Ruth. Entonces, pero para poder comprender más esta explicación, lo podemos respaldar con lo que realmente establece la cita en el Sefer Devarim, es decir, en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, verso 5, el cual dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces, esta es la ley, amados Sahim, que respalda lo que Noemí les estaba diciendo a sus nueras, que ella no tenía a ningún otro hijo, ni siquiera en su vientre, para podérselos ofrecer, ni mucho menos si ella tuviera que acostarse o tener marido. No dice acostarse, sino que dice de tener un marido esa noche para engendrar un hijo. Y además se lo comenta de esta manera: aunque esta noche estuviese con marido y diese a luz hijos sin tener un esposo, ella ni una sola vez piensa en tener hijos, pero se los pone como ejemplo, pues está poniendo el hecho como que si tuviera que actuar como una ramera prácticamente para poder procrear y tener un hijo bastardo, y todo para satisfacer el furor de la lujuria presente en ese momento para poder cumplir con el mandato de ley. Pero, aquí viene el pero no puede, porque tendría que romper otra ley. Y entonces, después ella va a tener que arrepentirse y va a andar con pena y vergüenza. Así es que mejor no, les dice a sus nueras que continúen su camino. Ella, es decir, Noemí,
considera que lo que va o que lo que está viviendo es un castigo directo del Todopoderoso, pues les menciona que la mano de Yahweh ha salido contra mí, les dice. Esto obviamente pesaba mucho en el corazón y la mente de Noemí, ya que ella sentía que la calamidad que le había sobrevenido, no solamente a ella, sino que a toda su familia, se debió a que fueron desobedientes. Es decir, ella estaba consciente. Probablemente podría haber sido al dejar la tierra prometida de Israel o al sacar a los hijos de la tierra prometida y casarlos con mujeres moabitas. Obviamente no se los dijo directamente a las nueras, pero ella estaba consciente, amado Sajín, de que había un pecado allí en lo que ellos habían hecho. Si queremos hacer una conjetura, podríamos decir que quizá Noemí se sentía o había en ella una especie de culpa, algo particular, como porque tal vez ella fue la que pensó o la que presionó al esposo, a Elimelech, para que salieran de Israel cuando no tenían el alimento para darle de comer a sus hijos. Probablemente, déjeme pensar de esa manera. Y la que presionó para casar a los hijos, tal vez pudo haber sido ella. Vale la pena imaginarse, pero estas son puras conjeturas. Realmente la palabra no deja entrever esa información. Pero lo que sí deja entrever es de que ella menciona que la mano del Todopoderoso ha salido contra mí. Esto sí lo dice la lectura, que ella lo expresa. Es decir, lo que estamos haciendo mención es de que ella está consciente de que hay pecado y que todo lo que han vivido es una consecuencia del pecado, que hubo desobediencia y que es hasta cierto punto un castigo lo que han pasado por haber salido de la tierra de Israel, de Belén de Judá, por no haber consultado si era prudente, si era correcto salir. Ellos no le consultaron al Abacadosh. Ellos buscaron lo fácil. No hicieron lo que tenían que haber hecho. A pesar de este sentimiento que ella tenía, este espíritu de responsabilidad o de culpabilidad, de que sentía que el Abacadosh tenía esa mano puesta contra ella, Noemí, a pesar de eso, Noemí había tomado una decisión, la cual era regresar a la tierra de Israel, de regresar a sus raíces, volviendo y reconociendo a su verdadero Señor, a su verdadero Adón, reconociendo al Todopoderoso, que es el único de quien ellos dependían y que nunca tenían que haber salido de allí. Aunque en ese momento ella sentía, como ella lo expresó,
que la mano de Yahweh había salido contra ella. Pero a pesar de eso, ella no se amargó contra el Creador. Ella no le reclamó al Todopoderoso, sino que ella regresó ante Él arrepentida, sabiendo y reconociendo que habían fallado todos como familia, habían pecado, y que la respuesta era volver y acercarse a Él de nuevo y no alejarse más de Él. Noemí había tomado una decisión muy sabia y no causó al Todopoderoso, no lo acusó, no lo cuestionó, ni mucho menos no culpó de haber hecho algo malo contra ella, a pesar de que ya no tenía ni a su esposo ni a sus hijos. Ella reconoció y entregó su vida nuevamente ante el Todopoderoso para que Él tomara el control total sobre todas las circunstancias de su vida. En realidad fue una expresión de confianza de parte de ella para con el Abacadosh. Amados Sahim, esta es una reflexión para que cada uno de nosotros aprendamos de esta enseñanza. Si Noemí hubiera estado amargada o enojada contra el Abacadosh, probablemente habría tomado otro camino. Habría agarrado para otro lugar más lejos y no para donde el Rey de Reyes, el Rey de Israel. En lugar de volver al Todopoderoso, hubiera agarrado para otro lado. El objetivo era salir de Moab, no quedarse en Moab, pero hubiera agarrado para otro lado si ella hubiera estado enojada con el Abacadosh. Mas sin embargo, esto nos muestra que ella confiaba en la soberanía del Todopoderoso y que sabía que a pesar de sus calamidades personales, Él es un Adón, es un Señor bueno que bendice a cada una de aquellos que le buscan. Lo que Noemí no podía ver es que la mano de Yahweh, ella nunca se imaginó que la mano del Todopoderoso saldría a su favor. Lo que ella había olvidado era que un corazón contrito y humillado, el Abacadosh no lo desprecia. Ella no se imaginó que el Abacadosh iba a volver su rostro a favor de ella y que nunca hay razón para que nos desesperemos si creemos que la mano del Todopoderoso ha salido contra nosotros. Pero si nosotros nos volvemos a Él, su mano saldrá en nuestro favor otra vez. Noemí es una persona que nos muestra que no tenía una idea, ni la más mínima idea,
de lo mucho que el Todopoderoso la iba a bendecir en poco tiempo. Amado Sahin, hasta aquí llego con la enseñanza y la reflexión que el Abba Kadosh nos permite hacer en esta oportunidad, en esta segunda parte de la enseñanza del viaje de Ruth, como se denomina el tema. Quedamos en continuación para darle continuidad la próxima semana con la tercera parte de esta enseñanza. Que la gracia y la shalom del Abba Kadosh y del Todopoderoso estén en sus mentes y en sus corazones, y que cada uno pueda tomar en reflexión esta enseñanza para que cada uno podamos agarrar la porción para edificación de nuestras almas. Hasta la próxima, amados Sahin. Nos encontramos en esta próxima enseñanza. Shalom Oraha, paz y bendiciones para todos.